Vamos a hablar por un rato de algo que siempre que lo comentamos genera mucha repercusión y tiene que ver con la figura del arrepentido. La ley del arrepentido, imputado colaborador, que se amplió en nuestro país hacia final del año 2016. Digo se amplió porque existía para casos, primero de narcotráfico, luego para trata de personas, secuestro extorsivo, etc. Se amplió y permitió que en muchos casos la causa 9608, Cuadernos de la Corrupción, ha sido el ejemplo más claro, donde hay 200 personas que van a juicio en la primera etapa en Cuadernos 1 y hay, creo, cerca de 37, 40 arrepentidos. ¿Qué pasa con los arrepentidos? Es una ley, la 27304, no quiero pecar por reiterativo, pero lo voy a tener que ser, porque es una ley que va a tener que ser revisada, porque la justicia, primero que hasta ahora no llegó ningún caso a tratamiento de la Corte Suprema, están esperando a la Corte que llegue algún caso. Ha habido alguna mirada, en algunos casos tenue, permítame decirlo, de casación, en el caso arrepentido, por ejemplo, en el caso Chicone, pero los arrepentidos han generado un sinnúmero de planteos en la justicia y algunos que vienen de la propia justicia. ¿Y a qué me refiero? Dentro de los arrepentidos en la causa Cuadernos, aparecieron algunos, varios, que cuando hicieron el acuerdo, cuando verbalizaron sus dichos ante el fiscal Carlos Stornelli, con su abogado defensor a su lado, esto que luego fue cuestionado porque no fue grabado, etc., y el juez Claudio Bonadío lo homologó, no solo hablaron de los hechos que tenían que ver con la causa Cuadernos, sino que excedieron y hablaron más todavía de lo que la causa es decir, más allá de hablar de obra pública, de hablar de gasoil, hablar de los cuadernos, de lo que tiene que ver con las concesiones viales, etc., hablaron más. Entonces, ¿qué pasó? Claudio Bonadío, cuando lee que hablan sobre mayores cuestiones que tienen que ver con Cuadernos, saca testimonio y dice, bueno, esto lo tiene que investigar otro juez, porque está excediendo el marco de la investigación de la causa 9608, de la causa de Cuadernos. Y parte de esta, y acá viene el dato que es el primer dato de color, más allá de aquel fallo del Tribunal Oral Federal 1 que desdijo lo dicho de López como arrepentido, tiene que ver con la jueza María Servini. María Servini tiene un tramo de estos arrepentidos donde la jueza Servini ha dicho que a priori podría ser que los arrepentidos fueron conminados a hacerlo no en un marco de extrema tranquilidad, en un marco de derecho de como debería ser. Con el cual le delegó la investigación a la fiscal Alejandra Mángano, para que la fiscal Alejandra Mángano investigue al respecto. Bueno, esto ahora está en la Cámara Federal. La fiscal Alejandra Mángano, llamativamente, para lo que es Comodoro Pi, rechazó la competencia. Digo llamativamente porque Alejandra Mángano conoce a María Servini hace muchos años. El papá de Alejandra Mángano es funcionario del Juzgado Federal 1 de la doctora Servini. Bueno, la doctora Alejandra Mángano rechazó y la Cámara Federal va a resolver. Entonces, este es otro tema que la ley del arrepentido va a tener que reverse, donde va a haber que poner plazos para que el fiscal informe sobre la producción de la prueba, va a haber que mostrar a la sociedad que lo que dijeron los arrepentidos se pudo probar, porque ahora ya hasta la misma justicia federal no se está poniendo de acuerdo y está sugiriendo a la jueza Servini que no fueron libremente aceptados como arrepentidos, pese a que hubo abogado defensor, pese a que intervino el juez Claudio Bonadío como tal en el acuerdo homologado. Había muchos sentados alrededor de la persona que... Bueno, por eso sostengo, raro, ¿no? sostengo, y anote esto que le digo, y se va a acordar de mí en un tiempito cuando empiece. Las nulidades. No solo la nulidad que van a plantear. Tengo la información, desde Comodoro Pi, que muchos arrepentidos, después que formalizaron el acuerdo con Stornelli y con Bonadío, fueron a distintas escribanías, se desdijeron por completo de los dichos, hicieron una actuación notarial, la tienen sus abogados defensores, para hacerla valer en el momento que el debate empiece. ¿Cuándo será esto? Seguramente en el 2021, porque la verdad que esta causa va a tener una serie importante de planteos. Pero el tema del arrepentido, si no se reformula la ley, da origen a este tipo de planteos. ¿Y qué es lo que vale? ¿Lo dicho ante el fiscal o lo que está en la escribanía? Y bueno, ¿qué es lo que vale? Y bueno, veámoslo, mirá lo que hizo. ¿A quién le tengo que creer? Bueno, vamos a José López. José López dijo que los bolsos que aparecieron en el convento General Rodríguez, ese dinero se los había entregado Fabián Gutiérrez y que eran dinero de Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal Oral Federal 1 llevó adelante todo el debate y en la conclusión
de José Michelini, de Grimer y Basílico, los 3 jueces, ¿qué dijeron? Lo mostramos nosotros. Que no pudieron probar que de lo ningún... que dijo José López. Exactamente. Claro. Y que solamente lo hizo Bueno, para ver... falso testimonio. Bueno, es un por eso. problema de José Bueno, López. bueno, Falso respondo a tu testimonio. pregunta. Este es el segundo Falso correlato. testimonio. Ok. ¿Qué dijeron los Falso jueces? Que lo hizo para beneficiar su situación carcelaria Listo. y aprovechando el contexto político. Pagará por Correcto. eso. Correcto. ¿Qué pasa con los demás? Ahora, ¿qué pasó con Manuel Vázquez? Manuel Vázquez arrepentido en la causa de Odebrecht en trámite ante el Federal 8 Martínez Giorgi. Arregló o aceptó, como usted le quiera, convino con su abogado defensor el acuerdo del arrepentido con el fiscal. Muy bien. No llega a ser la audiencia de homologación porque en ese interín lo operan del corazón, estuvo 2 meses en situación que no podía concurrir a tribunales. En ese momento, el juez Martínez de Giorgi, situación que está apelada, sobresee a la esposa y a los hijos de Vázquez en la causa de Jaime, porque se los indica como supuesto testaferro Ricardo Jaime. Martínez Giorgi sobresee. Entonces Vázquez, ¿qué dice? Bueno, yo me había arrepentido porque quería salvar a la familia. Da marcha atrás y se arrepiente de haberse arrepentido. Otro escenario. Tercer escenario. Pero ahí no llegó a arrepentirse. No llegó a homologar. Ah, bueno, por eso. No llegó a formalizar el acuerdo. Eso es un problema de él. Es un problema de él. Tercera situación. Ok. Se da la situación de que estuvieron o no detenidos, porque hay algunos arrepentidos que estuvieron detenidos, pues se arrepintieron, algunos que no. Muchos empresarios. Correcto. Y algunos no. Algunos cuando vieron cómo venía el movimiento para otro, dijeron, no, quiero ir y me arrepiento. Hicieron el acuerdo después de varias... Por ejemplo, Ernesto Clarence, que le nombremos a uno que no estuvo detenido. Clarence. Fue 4 o 5 veces. A la 5ª vez, Stornell dijo, bueno, está bien, satisface lo que nosotros buscamos, habló con Bonadío hizo la audiencia de homologación. Ahora, ¿qué sucede si después esto en juicio se desdice el arrepentido? ¿Qué sucede si cuando van al debate oral, primero que hay que probar lo que dijo el arrepentido? Pero no está previsto Yo eso, sostengo, la ley no prevé eso. Yo sostengo que el arrepentido, en la ley del arrepentido... Si no se prueba lo que dice el arrepentido, es un problema para el arrepentido. Sí, pero ¿cuál es? Y él ya sabía, antes de arrepentirse, mirá que si vos contás cosas que no son ciertas, tu problema va a ser mayor. Pero ¿cuál es el problema? Permitime hacer un dibujo. El arrepentido se arrepiente, valga la redundancia, en abril del 2017. Sí. Para poner una fecha cualquiera. En abril del 17 se arrepiente. Formaliza el acuerdo y se homologa. El juzgado y el fiscal tienen un año hasta abril del 2018. Determinan que un par de cosas que no lo determinan. Pasa este tiempo. Porque en Chicones pasa este tiempo. Pasa el año. Vamos a juicio. El juicio se va a llevar a cabo, según dicen en Comodoro Pi, cuadernos, el Tribunal Oral Federal 7, recién en el 2021. Imaginemos marzo del 2021. Esto pasó el año. Nadie probó nada. El arrepentido tiró determinados datos que algunos supieron comprobar. Durante este tiempo el arrepentido tuvo el beneficio de estar en libertad. Correcto. Que es el beneficio que buscaba en muchos casos. En mayoría es la libertad. Bueno, claro, obviamente. Pasa este año. Y ahora resulta que me dice que no. Ahora me dice, no, ¿sabés qué? Pasó el año. Me arrepentí. No puedes demostrar nada. Qué vivo sos. Claro, que te beneficiaste. Bueno, pero esto tiene que ver con Entonces sos un mentiroso. Claro, bueno, que aprovechaste. Pero mentiste para obtener el beneficio. Pero esto tiene que ver... Entonces, yo te caigo más fuerte. Pero esto si fuera juez. Pero esto tiene que ver también, y coincido, esto tiene que ver también con una inacción del Estado que se está dando en estos casos. Porque lo que está diciendo la doctora Servini es que Claudio Bonadío, que dio por probado él mismo validó los acuerdos del arrepentido que había hecho. Con una situación bastante particular. Pero en este año, alguien nos tiene que decir, y le tiene que decir a la causa. Si es verdad o no es verdad. No, ¿qué cosas se probaron con relación a los dichos de Clarence? Porque por ahí se probaron cosas. Sí, y por eso Bonadío... Bueno, en López se probó que no. Bueno, López no, Sergio Torres porque mintió, porque es un mentiroso. Sergio Torres fue el primer juez, hoy juez de la Suprema Corte de Provincia, en un caso de narcotráfico que procesó por falso testimonio, por el 41 tal del Código Penal, a un arrepentido que había mentido. Muy bien. Probó que mintió, se dio cuenta que lo había hecho solamente a los fines de poder mejorar y salir como imputado colaborador. Tirale el Código Penal por la cabeza, bueno, que pero no salga nunca más. En el debate que se va a iniciar en el año 2021, más allá de plantearse nulidades, cuestionarse la fotocopia, la pericia caligráfica, si la letra es o no de Centeno, si Centeno sabía o no, etcétera, va a haber este planteo sobre la irregularidad en la obtención de los testimonios arrepentidos. ¿Qué va a pasar si en este juicio los arrepentidos, cuando piden declarar, porque van al juicio los arrepentidos... Dicen, yo me arrepiento. Lo que yo dije, lo dije solamente presionado. Si hay alguna tendencia, algo que influya en esto que está pasando en la Argentina con el enfriamiento del proceso en Brasil del Lavallato. Si hay una ola. Bueno, por supuesto. Porque viste que ahora
toda la estructura de delación premiada y lo que es parecido a nuestra figura Eso sí, es muy parecida. Muy parecida, se está cayendo como Y bueno, castillo de naipes. porque en Brasil están investigando unos chats de Telegram entre el juez Moro y el fiscal, Sí. donde se hablaban, el fiscal decía yo te pido tal cosa, el juez decía yo te voy a proveer la otra. Sí, no, y porque Pero se cae por otro motivo, No, no se por- cae no por... por- No, no por se este está motivo. cayendo porque viste que ahora lo que pasó hace poco, que lo hablamos acá, que es que algunos de los condenados tienen derecho a estar afuera o a que hasta que no se termine el último testimonio, el último que acusa, el último delator, no tiene por qué estar preso, por ejemplo. Sí, y en el, caso de condenado. Brasil, en el caso de Brasil hubo una cuestión procesal también por quién tenía el derecho a la última palabra Pero en la sí, etapa de los eso, alegatos. ¿Quién tiene el derecho? En la defensa. Siempre cierran los alegatos la defensa. A mí me Bueno, parece se que... cae Cuestión más todo. técnica, A mí pero me esto, parece que- la ley del me parece a arrepentido mí- hay que estudiarla y hay que darle otra certeza a los imputados por los arrepentidos y a la sociedad de qué se va aprobando. Quizás trimestralmente, en una reforma, trimestralmente el fiscal deberá informar qué hechos fueron probados de lo que el arrepentido dijo. Si no el arrepentido tira, en algunos casos pega, en algunos que no tienen nada que ver, eso que no tiene que ver son indagados, procesados, y después resulta que el arrepentido, 4 años después, dice, no, yo lo que dije. Claro. Es una ley que la está cuestionando la misma justicia. Igualmente, yo creo que acá en la República Argentina no tiene nada que ver el viento este que dice Natalia que viene de Brasil y que Pero se está mirando. yo creo que ¿Crees en creo que el viento tiene que ver con la elección de las PASO, después de las exactamente. PASO y el viento político. Hay un viento y- propio acá. Viento parece propio. que es otra Esta ley del cosa. arrepentido la Otra promovió este cosa. gobierno, la firmó, me acuerdo, Y Emilio Monzó, Juan Carlos Marino. muchos deben creer que, bueno, con un nuevo presidente, todos vamos a quedar afuera, los juicios se van a terminar, No, pero la yo creo- impunidad. Es una ley para estudiar. Es una ley que Puede quizás, ser. quizás en el debate se hable o no, porque Puede no ser. hay un capítulo de justicia. Puede Quizás cuando ser. hablen de seguridad de justicia, pero es una ley que beneficia a todos, porque hoy está mencionado uno, mañana puede estar mencionado usted en un acuerdo del arrepentido. Entonces, ¿cuál es la validez y la manera de probar? Esto es el caso. El año que tiene para probar lo que realmente sucedió.